Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Prueba y Sabor. Miren nada más esta chulada, este pollito adobado, algunos le dicen en barbacoa, está genial, está sabroso. Uy, no. Es que quiero picarlo, pero agarro el teléfono, le pico. Pero bueno, ¿quieren aprender a hacer esto? Una receta muy sencilla, acompáñenme, vamos a hacerla. Y acompañamos con un vasito de agüita de Jamaica, nomás para que chequen y califiquen. ¡Vámonos! Ok, pues miren, ¿qué vamos a utilizar para hacer este pollito en adobo o en barbacoa, como le quieran llamar? Vamos a empezar con la estrella. Yo tengo 4 piernas, 4 muslos, ya están sin piel, le quitaron el exceso de grasita. Tenemos 2 jitomates, tenemos 4 guajillos, un ancho. Y voy a poner papas, vamos a ponerle sofreír cubitos de papa para que le dé más textura. Un cuarto de cebolla y como condimentos tenemos consomé, ajo, 5 clavos. Tenemos tomillo, pimienta negra, orégano, sal y hojas de laurel. Vamos a ver cómo va a empezar esto. Vamos a empezar dando una tatemada a los condimentos secos, como es el clavo, el tomillo, la pimienta y el orégano. Y es moverlos, es que se empiecen a quemar, se empiecen a tostar un poco. Le puse mal, no es tomillo, es comino seco, ¿ok? Y también es el que se va a dorar un poquito. Y si ven un poquito, hay unos más claros y unos más cafecitos. Eso es una tatemada rápida, unos segundos y vámonos para afuera. Seguimos con el orégano y la pimienta y ahorita seguimos con los jitomate y es la cebolla. Ok, las especies están listas. Vámonos con los ingredientes, como es el jitomate, la cebolla y los ojos. Quiero darles una escuchada no muy intensa. No quiero que cambien de color la piel ni nada. No quiero que se me desbaraten los jitomates, pero quiero que se me abran un poco los ajos. Entonces, una vez con esto, nos vamos a la licuadora. Miren en lo que se sancocha eso. Aquí tenemos los guajillos y el ancho. Lo que vamos a dejar a que hierva y los dejamos 5 minutos a que ablanden. Y ahora sí, nos vamos a llevar todo a la licuadora. Bueno, pues aquí tenemos ya los chiles. Vamos a agregarlos a la licuadora con todos los ingredientes, el jitomate, las especias. Vamos a agregar un poquito del agua de los chiles. Vamos a sazonar con el consomé, con sal al gusto. Tengan cuidado con la sazón. Y lo licuamos para preparar nuestro adobo. Miren cómo se ven, ya empezaron a cambiar de color, ya están doraditas. ¿Por qué lo hago así y no nada más las corto y las echo con todo? Porque cuando se sobrecose la papa, se empieza a deshacer con todo el adobo y no me gusta. Prefiero masticar la papa, saber que está ahí el cuadrito entero. Entonces, por eso primero les doy una sofreída rápida. Y ahora sí, vamos a empezar con el pollo. Vamos a empezar a tirar el pollo arriba de la papa para que no se empiece a quemar con el aceite. Apenas se le empieza a tocar. Ahí seguimos y tiramos el adobo. Bajamos a fuego medio bajo y tapamos. Y me van a decir, oye, es que se te ve ahí todo el adobo muy aguado, muy guango. Sí, pero acuérdense que tiene que cocerse todo el pollo, entonces va a tener tiempo de cocción, por lo menos 45 minutos que esté hirviendo, que se cosa y se va a reducir el consomé. Se va a reducir el caldito y se va a hacer más espesito. Para ahorita cómo queda. Aguántenme, vámonos a 45 minutos y te nos vemos. Ok, pues bueno, ya vieron cómo se hace la receta, la verdad es que es muy sencilla. Chamacaso, lo que más que tarda en cocerse, como siempre, son los frijoles. Pero el pollo tardó 35 minutos en estar listo. Como ven, espesó. Esta agüita que ven líquida es el líquido de los frijoles. Realmente de este lado, que es donde está el adobo, sí espesó. Entonces, pues vamos a darle, que dijo Chencha. Vamos a ver qué tal quedó esto. A ver si no me doy un pinche quemón. Pues bueno, vamos a darle. Miren esto, miren nada más este quemón. El pollo quedó muy bueno. Como no fue en olla express, solo se coció y no se desarma. A veces pasa eso en las ollas express. Está buenísimo, buenísimo. Las papitas, como les dije, que no me gusta que se deshagan. Aquí está enterita, frita. Oh, con unas tortillas ahorita. No saben si van o vienen, ¿eh? Salud. Nos vemos en el que sigue, ¿eh? Cuídense mucho. Bye.